Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nuevamente en un nuevo capítulo de Ruta Accesible. Vamos a saludar en primer lugar a todos ustedes, a todo nuestro público que nos sigue cada semana. Vamos a agradecer a Casa Bercana, a la radiooperadora Anita, a Romina, y les tengo que decir que tenemos una gran invitada, muy importante. Ella es Katy Zamorano, ¿ya? Que nos va a acompañar la última media hora, ¿ya? También tengo que saludar a CONAF, que nos patrocina. Bueno, Katy Zamorano, quien nos va a acompañar en una media hora más, es licenciada en Historia, con mención en Gestión y Administración Sociocultural por la Universidad de Santiago. Sus áreas de trabajo son la investigación histórico-patrimonial, la gestión cultural y mediación en museos y la inclusión en espacios culturales. Así que para nosotros es un gran honor tenerla a ella como invitada. Ella se ha dado el tiempo para acompañarnos. Bueno, nuestro tema de hoy día es acerca de la accesibilidad. ¿Ya? Ahí estoy arreglando la cámara porque entra mucha luz, pero no hay nada que hacerle. A mí me encanta la luz, así que, bueno, vamos a hablar de la accesibilidad. Pero le tengo que decir que lo que voy a hablar en sí es acerca de, es decir, me baso en una fuente importante que es el Manual de Accesibilidad Universal, porque yo no soy arquitecto, entonces tengo que sacar información sobre, y para que ustedes también la puedan sacar, principalmente los arquitectos o las personas que de alguna manera fiscalizan ciertos lugares públicos. Bueno, en primer lugar, les voy a hablar que la accesibilidad se tiene que desarrollar en todo tipo de entorno, ¿eh? Sea urbanístico, es decir, en espacios públicos, sea en edificios privados, sea en el mismo transporte, también sea en tipos de comunicación. Es muy importante de que haya este tipo de accesibilidad. ¿Para qué tipo de personas? Bueno, en general para todo tipo de personas. Para la gente adulto mayor, para la gente que tiene obesidad, para gente embarazada o que lleva carritos de guagua, para las personas que tienen alguna secuela física o alguna lesión temporal. Entonces es importante que haya accesibilidad en todo tipo de espacios públicos, privados, etc. Ahora, en general, la accesibilidad es un conjunto de características que debe disponer el entorno, en lo que yo les decía, en el espacio urbano, en edificaciones, en productos, por ejemplo,
hagamos de cuenta en un tenedor, en un cuchillo, que sea todo accesible. Y o también en servicios de comunicación. Les voy a mostrar en la primera foto, que es el signo de la accesibilidad. Este signo no significa de que si ustedes lo ven en los baños o si lo ven en calles, en estacionamiento, etc., no significa que sea solamente para gente en silla de ruedas. Este signo es para todo tipo de discapacidad, tanto sensorial como motora, como también cognitiva. Porque a veces uno dice, esto es para gente en silla de ruedas. No, es para todo tipo de personas con algún problema de discapacidad. Ahora, en general, la accesibilidad misma, en cuanto a espacio, se refiere a que una persona pueda usar ese espacio, pueda salir, pueda recorrer ese espacio con independencia, con facilidad y sin interrupciones. Esa es la idea de la accesibilidad, que se pueda ser utilizado con comodidad, con seguridad, con igualdad y autonomía para todas las personas. Bien, vamos a pasar a ver una foto. Ojalá que les guste esta foto. Bueno, esta foto en general yo la saqué cuando estaba en el Museo Británico, en el British Museum. Es un museo súper interesante. Bueno, pero ahí hay un caballero, ¿no es cierto? La tomé súper rápido porque estaba, si se fijan, esa silla de rueda tiene 3 ruedas, la verdad, y sube escaleras. Bueno, yo realmente no me subiría porque me daría pánico, pero debe ser muy cara también, poco accesible económicamente, pero es una silla que sube escalas. Y habiendo en el Museo Británico ascensores, él llegó y prefirió subir la escalera en ese tipo de silla. Vamos a ver otra foto. Ya, esa foto, mira, hasta yo me impresioné. Esto es en Ciudad de México. Les digo que en el Parque Chapultepec hay diferentes museos. Está el Museo de Rufino Tamayo, hay otro museo de arte y también está el antropológico, el Museo Antropológico. Y aquí vemos una rampa, ¿no es cierto?, que conduce al museo. Bueno, todo es plano en el Museo Antropológico, pero aquí estamos viendo una rampa, que no creo que solamente la use la gente en silla de ruedas, también las puede usar el adulto mayor, también lo que decíamos, una persona embarazada o una persona que lleve un niño que lleve un coche de guagua, ¿no es cierto? O un obeso también la puede usar este tipo de rampa. Ahora, a ver, veamos la próxima para ver qué nos encontramos. Bueno, aquí estoy yo, hace muchos años, y yo pedí a una persona que me sacara esta foto porque es una salva a escala. Entonces, cuando hay edificios que por ninguna manera, de ninguna manera puede haber un ascensor, etcétera, entonces está este salva escala. Igual da una especie de temor, pero como yo les decía, la accesibilidad tiene que ser segura, tiene que ser cómoda, tiene que ser independiente. Entonces ahí me subí solamente para mostrar que realmente hay ya elementos que nos transportan en una forma segura y que nos llevan a donde nosotros queremos. Vamos a ver otra foto. Ya, y aquí empezamos con el baño. El baño es súper importante. Aquí tenemos una barra de apoyo, si ustedes la ven, al lado del water. Entonces, esa barra de apoyo
Mira, es como técnico lo que le estoy diciendo, pero ¿por qué sirve? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Le estoy hablando de todo este tipo de elementos porque, bueno, nosotros no somos arquitectos, pero podemos ser fiscalizadores. ¿Ah? Entonces, si vamos a un baño y vemos que no tiene la barra, ¿ah? Podemos decir en el restaurante o en el edificio público o en diferentes partes, oye, falta una barra que tiene que tener un diámetro de 3,5 centímetros. ¿Ah? Y el material tiene que ser antideslizante. ¿Por qué? Porque de repente uno puede resbalarse en la mano y uno se puede caer. Al final hay muchos accidentes que ocurren en el baño. Vamos a ver otra foto también interesante. Eso no lo veo bien. Ah, ya. Ese es un lavamano, me parece. Bueno, no está bien sacar la foto, pero a ver, otra foto mejor. Ya, ahí lo que me interesaba, que no se distingue mucho, es que al lado de la puerta está el interruptor. Entonces está como cuando en general una persona en silla de ruedas se supone de que no está a un nivel de el interruptor. Aquí lo hicieron a nivel de silla de ruedas, el interruptor, y vemos la puerta, pues, como es la puerta que tiene una, para abrirla, palanca, es una palanca. Entonces es más fácil para una persona que tiene poca fuerza en los brazos abrir la puerta. A ver, otra por si acaso, vamos a ver otra fotito. Bueno, vemos también está la otra barra, porque en general hay dos barras en los baños, una que está bien fija y la otra que es movible. Ahora, por lo que supe, en Estados Unidos ya no están usando mucho la barra movible, pero también es importante porque tú con la silla la puedes subir, la barra, sentarte y bajarla y estar apoyada. Yo creo. Es decir, bueno, yo uso las barras por si acaso, pero la movible no la uso mucho. Uso, uso la de al lado, más fija. A ver, veamos otra foto. Bueno, aquí nada que ver, no, lo saltamos los baños para no saturarlo por los baños. Allí, bueno, tuve el privilegio de estar en Antofagasta, en el Museo de Antofagasta, uno súper lindo, bien cómodo, totalmente accesible. Y aquí vemos la entrada, vemos la rampa. ¿Ah? Entonces tiene poca inclinación, no da miedo porque, bueno, yo no sé si le he contado, yo ando en un scooter eléctrico. Entonces la inclinación no es tan grande y es cómodo. Eso es lo más importante, como que te desliza suavemente. Vamos a ver otra foto. Y eso es a nivel calle. Entonces yo entraba por esa rampa, esa era un poquito más inclinada, pero la silla tiene fuerza, o también acuérdense, para todo tipo de personas, y después uno lentamente recorre y se va por la otra rampa y ingresa al hotel. Vamos a ver otra foto. Ya, mira, esta foto la tomé en Estados Unidos. Este es un transporte súper bueno que me encantó, que es Amtrak. ¿Ah? La estación de Estados Unidos hay muchos Amtrak. ¿Ah? Y el Amtrak va para todos lados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir de Los Ángeles a San Francisco. Entonces, por ejemplo, acá, lo que les decía la otra vez, para poder ir a Viña del Mar, a Temuco, a Rancagua, a lo que sea, a mí me tienen que tomar en brazos, sale todo tan complicado. Mientras que aquí ponen la rampa, yo subo por la rampa y llego y me acomodo. Y adentro del Amtrak hay enchufes para cargar la silla, también hay comida si uno pide, etc. Veamos otra foto por si acaso. ¿Ve? Aquí la vemos de perfil
Mire qué grande es el Amtrak, es muy grande, va a todas partes, va a Nueva York, hasta llega, este Amtrak llega hasta Ciudad de México, ¿eh? Va a Chicago, a Nueva York, bueno, a diferentes lugares y realmente es cómodo, es muy cómodo, es, bueno, accesible para gente en silla de ruedas, no hay todo el trauma de subir a un lugar así. Vamos a ver otro tipo de foto. Bueno, lo que les decía, en cuanto a la grifería, aquí también vemos para lavarse las manos. Entonces, una persona que tiene problemas para abrir la llave es llegar y empujar esto como una palanca. ¿Eh? Entonces, fácil. No es como con un pomo que hay que hacer fuerza con los dedos. Aquí, con las manos, ¡paf! Se empuja para un lado, se empuja para otro y es fácil y es accesible. Eso es lo que estamos hablando, de la accesibilidad. Vamos a ver otra fotito. Bueno, aquí, en la última, ya, aquí vemos los enchufes. Muchas veces el enchufe está debajo de la cama, está en un rincón, etcétera, y es incómodo. Ahora, ¿por qué los enchufes? Bueno, en mi caso porque como ando en un scooter eléctrico, entonces me es cómodo. Bueno, esto principalmente en un hotel que estuve en un lugar del mundo, estaba el enchufe. Yo creo que en Chile también ya hay enchufes como a la mano, al lado del teléfono, súper bien. No hay más fotos, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Ya, era la última. Bueno, entonces, en general, esa es la idea. La idea es mostrar la accesibilidad como en los baños, así lo voy a repetir, en las barras de apoyo, en el lavamanos, que no debe tener, por ejemplo, pedestal. ¿Para qué? Que la silla pueda ingresar al lavamanos, ¿ah? Que no haya ningún impedimento para la silla de ruedas y poder lavarse bien las manos, poder lavarse bien la cara, si quiere los dientes, etcétera. Después el espejo tiene que estar muy, muy pegado al lavamanos. Bueno, y la grifería, como ya les dije, tiene que ser tipo palanca. Ahora, la tina tiene que ser la superficie antideslizante. Mira, yo tuve una experiencia más o menos en cuanto a tina, porque es como bien complicado. ¿Eh? Lo ideal es bañarse en ducha, ¿eh? Porque me acuerdo que una vez en el aeropuerto de Inglaterra había bueno, me hospedé en un hotel del aeropuerto y la tina lamentablemente era demasiado absorbente, el agua absorbía todo, ¿eh? Entonces ya terminé de ducharme, etcétera, y para salir de ahí era tan absorbente que hasta absorbía las piernas, absorbía todo, entonces me costó muchísimo salirme del baño, era una cosa terrible porque me quedaba pegada, la verdad, eso es, quedaba pegada. Entonces, no recomiendo mucho la tina, sí recomiendo la ducha, que tiene que ser ducha con teléfono, y también tiene que haber eh, mira, hay algunas personas que dicen que es antiestético que tener una silla de baño en los hoteles, pero yo pienso de que la parte estética en este caso no corre mucho porque tiene que haber una silla que es mucho más cómoda. Uno se sienta en la silla, se baña tranquila, igual hay que tener los cuidados del caso. Ahora, yo lo que les decía que yo tengo la suerte de viajar sola y al viajar sola yo tengo pero mucho cuidado, sobre todo en el baño. ¿Eh? Pongo muchas toallas en el suelo para no resbalarme y, y hay que cuidarse demasiado. También les tengo que decir de que es importante, que he visto en otras partes que hay timbres, ¿eh?
no muy común, hay timbres como de alarma, si uno se cae, a ver si alcanza el timbre y trata de que llamar a alguien, es de urgencia. Y yo recomiendo en la casa sobre todo tener un celular a mano, porque una vez me pasó que me caí y bueno, igual me pude levantar, pero siempre es bueno tener un celular cerca por alguna emergencia, es como una idea. Ahora, en cuanto a los dormitorios también tienen que tener en la puerta tienen que tener una manilla tipo palanca, eso es bien importante. Y lo otro, de que las camas, increíble que yo he tenido muchos problemas en hoteles de todo tipo, es que las camas son tremendamente altas. ¿Ah? Yo soy de baja estatura y me ha costado, pero ahí sí que veo la cama y digo que terrible, y son camas pero ya altísimas. Me acuerdo que una vez no pude acostarme, me tuve que acostar en el sillón, porque no podía subirme a la cama, era alta, gruesa, el colchón terrible, el king parece que se llama. Entonces se está usando mucho, pero en general la altura de la cama debe ser de 48 centímetros. ¿Eh? ¿Por qué? Para facilitar la transferencia de una silla de ruedas. ¿Eh? Entonces es bien complicado esa parte. Los hoteles principalmente deberían preocuparse de las camas, cosa que no creo que se preocupen mucho todavía, no sé. Dicen ya el baño, ahora ya hay preocupación de baño, principalmente en los hoteles. Hay, mira, ahí llegó Katy, Katy, ahora vamos a hablar contigo. Yo ya te presenté, dije que eras historiadora, te felicito. Eh, Ella es una persona muy emprendedora, muy preocupada, muy aplicada. ¿Eh? Y yo vi un live de ella con un arquitecto, me encantó, ahí la conocí. Eh, Ella se preocupa mucho de los museos, le gusta una poesía de Gabriela Mistral que me encanta esa poesía. ¿Ah? Y ella la recitó y, y la felicito y le doy la bienvenida a este programa que es para ella, para cuando quiera. Así que muy bienvenida, Katy. Muchas gracias, José, por invitarme. Es un placer estar aquí y poder conversar de este tipo de temas. Bueno, les cuento un poquito. José me invitó acá para hablar el tema de la accesibilidad desde la cultura, desde los museos, un poquito de la panorama que pasa en Chile. Así que ahí vamos a ir contándole algunas cositas. Como dijo José, bueno, yo de profesión soy historiadora y con el tiempo me fui involucrando con el tema del patrimonio. El patrimonio abarca muchas esferas de la sociedad y una de esas es nuestros museos, nuestros espacios culturales. Y estando ahí estudiando todavía me fui dando cuenta de lo poco accesibles que son muchas veces estos espacios, ¿ya? Por ejemplo, de repente la arquitectura no ayuda a entrar a estos espacios, están llenos de escaleras, de obstáculos. Eso solamente hablando de la parte arquitectónica. Los baños, como decía muy bien José, los baños también son a veces un poco incómodos. A veces son muy estrechos, incluso uno mismo de repente entra a un baño y, no sé, por decirlo, se quiere cambiar ropa o cualquier cosa y es sumamente incómodo poder entrar a uno. A veces, muchas veces las salas de exhibición, las vitrinas están muy juntas o a veces los contrastes no ayudan ni siquiera si uno tiene un poco, por ejemplo, problema a la vista y no llevo los lentes, incluso te cuesta ver. Y con el tiempo me fui dando cuenta de esos pequeños detalles. También esto viene un poco de familia porque mi abuela materna es una persona sorda que quedó a los 7 años. Entonces, ella habla igual que oyente, entonces la gente a primera vista no percibe que es una persona sorda.
ella habla lengua de señas y también, bueno, ella fue a una escuela donde aprendió lengua de señas, pero también sabe hablar muy bien, entonces cuesta a Y veces tú percibir también, eso. ¿eh? Tú también. A mí me gustó mucho que tú sabes lengua de señas, es tan difícil. Te pasaste. Sí, y bueno, y un poquito de eso también me fui dando cuenta en los museos. Yo decía que mal que de repente no poder invitar a alguien o los amigos de mi abuela porque no hay ninguna actividad para ellos. Por Sí. ejemplo, en lengua de señas. Lo que te Estoy iba a hablando decir, de hartos años atrás. ¿Ah? te iba a decir, Katy, que a mí me encantan los museos, me encantan. Y he visto muchísimo y tuve la oportunidad de estar en el Museo Colonial de San Francisco. Y Sí, es uno de los museos más completos. Mira, porque mi tema de la accesibilidad física, porque no conozco la sensorial, es decir, no la vivo, no vivo la sensorial, pero me impresionó mucho cómo está ese museo, el de San Francisco. Se pasaron, ¿eh? sí. Muy bien, muy Eh, bien. por ejemplo, uno de los, como decía José, uno de los museos que tiene un programa bien completo en temas de inclusión es el Museo Colonial de San Francisco. Para los que no lo conocen, ahí está cerquita del Metro Universidad de Chile, acá en Santiago. Y, y por ejemplo, se postuló un proyecto donde se colocaron rampas, se colocaron, por ejemplo, afuera de cada sala unas pequeñas placas en braille, un video que habla de toda la historia del museo, de todas las Sí, salas, que es multisensorial. Eso quiere decir, por ejemplo, que está en un lenguaje fácil, que sea entendible incluso para personas que no manejan muy bien el español, por ejemplo. La intérprete no es pequeña como en los recuadros que uno generalmente ve, sino que ocupa bastante espacio en la pantalla y también, por ejemplo, está narrado. Entonces tiene varias características que permiten que muchas personas lo puedan entender fácilmente con o sin discapacidad, que eso es súper importante. Porque sí. Tú eh, siempre hablas, perdona, tú siempre hablas de la accesibilidad universal. Ya ni siquiera dice accesibilidad para, sino accesibilidad universal. Y ese sí, término es muy bueno, ¿eh? Te felicito por eso. muchas gracias. Bueno, aquí les cuento a los amigos, justamente ese museo se hizo un proyecto de este tipo que es un poco raro porque, o sea, raro en el sentido de que no es replicable aún en todos los museos de Chile, pero, pero eso pasa mucho porque los museos aquí, sobre todo aquí en Chile, a diferencia de Estados Unidos y otras partes, los museos se instalan en edificios antiguos, entonces que Sí, son declarados monumentos y por lo tanto no se puede colocar un clavo, no se puede intervenir de ninguna manera y eso hace el doble de difícil la tarea de adaptar estos edificios para que puedan ser accesibles y colocarles rampas, etcétera. Entonces todo sí, lo que se coloque tiene que estar pensado para que en algún momento se pueda sacar, por ejemplo. sí. Eso Pero pasa, perdona, eso pasa, por ejemplo, en el Museo Histórico que queda cerca de la Plaza de Armas. sí, Yo me di cuenta, yo lo fui a ver también, antes de la pandemia, es decir, han pasado ya como 100 años. Oye, y las rampas son movibles, eso me gustó. Pero ¿sabes lo que observé? Que el ascensor ahí, dos cosas, o pasa malo o es muy, muy, muy mm, chico. Es muy chico, sí. por si acaso. Sí, no, sí, también conozco ese museo y pasa un poco por esto, que estos lugares son muy difíciles de intervenir por una parte y dos, que recién se está creando conciencia de lo importante que es la inclusión y la accesibilidad. Entonces, en ese sentido, yo con el tiempo he ido trabajando en este tema. Ahí nos conocimos con José en el Museo San Francisco, que tenía un programa de inclusión bien fuerte en educación. Y esto he tratado de ir replicándolo un poco en otros espacios. Entonces, yo con una amiga que también trabaja en el Museo San Francisco, con Francisca, iniciamos un emprendimiento que se llama MUSI, en el fondo es para hacer los museos inclusivos,
Y eso pasa mucho por tratar de que la arquitectura mejore para que sea más accesible, pero también que los trabajadores, desde el que recibe en la entrada, en la boletería, el guardia de seguridad, hasta los funcionarios, vayan capacitándose en estos temas. Porque nos hemos dado cuenta que, o sea, a pesar de que es muy bueno que el lugar se adapte, ¿cierto? Y que sea en verdad accesible para cualquier persona, no solamente nos podemos quedar con eso, porque a veces el lugar puede ser muy perfecto desde la arquitectura, pero solo al entrar y un mal recibimiento, un mal concepto, no comprender, por ejemplo, al otro, no ser empático, frena toda la actividad cultural y eso produce un rechazo en la persona que va y que no vuelva al espacio, por ejemplo. Entonces, para nosotros es tan importante la arquitectura como la capacitación, y eso ha sido un trabajo difícil, pero poquito a poquito vamos creando conciencia en ese aspecto. Me acuerdo que en la actividad de el Museo de San Francisco, los guías, muchos tenían Down. Sí, Y eso también es como una inclusión al final. sí, ese fue una experiencia muy bonita porque se trabajaba con varios jóvenes ya de la Universidad Católica y de otros programas, por ejemplo, y, y la idea era que ellos, por ejemplo, iban al museo una semana antes del Día del Patrimonio Cultural, se le entregaba unos pequeños guiones por sala del museo y ellos se los estudiaban y después en el Día del Patrimonio ellos eran las personas que guiaban. Y también se le hacía un pago por su trabajo. Y eso también, por ejemplo, a la gente le sorprendía, porque no es algo que se ve como tan Normal, eh, claro en los en museos. común. Claro, hasta ahora tampoco he visto programas similares y en el fondo es darle la oportunidad porque ellos, muchos querían estudiar turismo, o realizar actividades culturales, se les da la oportunidad y se les paga como a cualquier persona por su trabajo realizado. Entonces también es ir dignificando el trabajo de todas las personas, porque muchas veces en cultura, cierto, tenemos muchos voluntarios, mucha gente que hace las cosas ad honorem, y también entonces era en el fondo ir en una ayuda en ambos sentidos, personas en situación de discapacidad y también para que la cultura sea un trabajo bien remunerado. Entonces también era Excelente. como una doble misión en ese sentido. Sí, excelente, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué te parece? Es una pregunta. Con la pandemia, ¿cómo han funcionado los museos? Mira, una de las pocas cosas que uno rescata harto de la pandemia, positiva, es que los museos estaban muy cerrados, ¿cierto? Sí, Como esferas muy cerradas sobre sí mismas, y gracias a la pandemia tuvieron que abrirse al mundo del Internet. sí. Y eso ha ayudado a que mucha gente que vivía en otras regiones, incluso en otros países, puedan acceder a actividades culturales. Entonces, en ese sentido ha sido bien positivo y espero, por lo menos por mi parte, que cuando se vuelva a la normalidad que nos dicen, tampoco se pierda esta parte virtual, que Sí, no se enfoquen todas las actividades solo en físico, sí, porque esta también es una forma de ser accesible, entendiendo la accesibilidad, ¿cierto? No como solo dirigido a personas en situación de discapacidad, sino que para todo público. Por ejemplo, sí, gente que no tiene de repente recursos para viajar, que vive excelente. muy lejos y no tiene tiempo. Como tú misma decías, por ejemplo, de repente un accidente que te impide moverte durante un tiempo, transitoriamente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que empezar a hacer que estos espacios sean inclusivos para todos, ¿ya? Porque también muchas veces se enfocan en estos grupos y hacen actividades muy específicas durante el año, que igual es mejor que haya a que no existan, pero la idea es que no segreguemos los grupos, Mira, sino que se haga el, una programación abierta a todo el mundo todo el año.
Mira, en el programa pasado, yo una de las cosas que dije de la pandemia, que lo único positivo o una de las cosas positivas que era que el mundo, en este caso en el mundo cultural, le llegaba a la gente con alguna discapacidad. ¿Ah? Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me encanta salir, etcétera, pero yo soy bien crítica en la parte del transporte. ¿Ah? El transporte es muy, pero muy complicado para todo tipo de personas con discapacidad. ¿Ah? Y llegar al centro, ir a los museos, es muy difícil, muy difícil. ¿Ah? Entonces, esto es una ventana para apreciar la cultura del mundo precolombino, la época colonial, etcétera. Esto ha sido, en ese sentido, como una posibilidad para abrir la cultura a otras personas. Sí, una gran ventana, Sí, una gran posibilidad de llevar talleres, charlas, seminarios, cursos, sí, porque sí, también, a pesar de que estábamos más digital, igual había un miedo de comprar online, de comprar cursos online, de asistir a cosas online, porque no mucha gente se manejaba. Y claro, sí, en la situación en la que estamos, uno un poco obligadamente también se va adaptando a estas nuevas tecnologías y ha sido positivo en eso. Por eso sí. mi ideal sería que, no sé, a pesar de que se volviera lo físico, por ejemplo, que se abrieran presencialmente los lugares, ojalá no olvidarnos de lo importante que han demostrado ser estas actividades para toda la gente, para los adultos mayores también. Sí. Eh, Incluso, por ejemplo, como te decía, de repente de otros países, asisten a talleres. Entonces ha sido bonito esa experiencia, muy Sí, bonita. sí, sí. Una, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, que es fantástico, eh, ahí le falta toda la parte inclusiva, porque aparte del Museo Colonial, yo no he visto otro lado igual, es decir, en la parte, eh, el lenguaje de señas, no lo he visto en el Museo de Bellas Artes, que es un museo como bien representativo de Chile. ¿Eh? Debería haber. Eh, Esa es la idea mía. Sí, No, no, no hay. Solamente falta un poco esa mirada más global. Mm. en el Museo de Bellas Artes, porque pienso de que el turista va mucho al de Bellas Artes por una cosa estética, por la arquitectura del museo. ¿Ah? Yo me acuerdo, Katy, que yo fui al Museo de Bellas Artes de Ciudad de México. ¿Ah? Mira, es precioso, pero tiene un pequeño defecto. Eh, Tampoco tiene la parte auditiva, es decir, esto para los sordos, etcétera. Y los ascensores, imposible, son demasiado chicos. Y lo otro, baños chiquitísimos. ¿Ah? Entonces, yo pienso que los museos en general, que cumplen una función cultural inmensa, inmensa, a mí me encantan, tienen mucho que trabajar para agregar más gente, para que vaya más o para que los vea por internet. Es muchísimo lo que falta. Entonces lo que tú haces es como bien necesario. Podrías después recorrer todos los museos del mundo y colocar, implementar todo esto. Sí, la idea es poder ir creando conciencia de Sí, estos temas, de que el acceso a la cultura también es parte de los derechos humanos sí. y que no solamente se queden en buenas intenciones, sino que realmente hayan proyectos que busquen mejorar la infraestructura, los contenidos, cómo se entregan los contenidos, porque Sí. el museo, bueno, con el tiempo siempre está abierto
abierto principalmente a un grupo de personas, ¿cierto? Al que puede ir, generalmente el turista el que va a los museos, ¿cierto? Y ahora sin extranjeros también nos ha pasado que, ¿qué pasa con el turista chileno? ¿Cierto? También hay que empezar a hacer cosas para también la gente, los nacionales, que también son parte de ese público, ¿ya? Entonces tampoco lo podemos dejar de lado. Y aparte de eso, como dices tú, pensando en todas las áreas. Por ejemplo, a veces los museos son muy grandes, uno puede estar, no sé, 3 horas caminando y no hay dónde sentarse, por ejemplo. Sí. El museo es un poco como, hasta el momento ha sido como el lugar del no, no, no. No correr, no comer, no hablar, Silencio. no tocar. Sí. Y de repente cosas tan sencillas como te da un ataque de tos, te cansaste, tienes que salir del espacio, después volver a entrar. Entonces, también somos seres humanos, hay que pensar un museo, si queremos que la gente vaya, también tiene que ser más, tiene que tener más humanidad dentro de la misma arquitectura. Pero ¿sabes qué, Katy? Perdona, pero por ejemplo el no comer, no sé, es una idea personal. Yo estoy de acuerdo, porque en todo, es decir, he tenido la suerte de estar fuera de Chile, en museos, por ejemplo, el British Museum, el Louvre, no les gusta que la gente coma. Hay lugares especiales. Hay lugares especiales en el mismo museo. Por ejemplo, me acuerdo del británico que yo pasaba yendo porque me encantaba y es muy grande. Me parece que hay una sala especial para comer. Entonces, bueno, también el de la moneda también hay una sala, hay una cafetería, pero ahí tiene un costo. Pero en el Museo Británico había mesas especiales donde tú ibas a comer y después seguías paseando, etcétera. Es como difícil, es que para mí, como ya más antigua, para mí los museos son como un templo. No, pero está bien eso de, por ejemplo, eso de la comida, no comer dentro de la sala por los temas de, por ejemplo, de la sustancia o cosas que pueden quedar ahí que dañan la obra. Pero sí, por ejemplo, es bueno que tengan un lugar de cafetería o un lugar para comer, pero muchos no lo tienen tampoco. Entonces, de repente, incluso te necesitas tomar un remedio y tienes que salir, literalmente, ni siquiera al hall, sino que literalmente tienes que salir, hablar con los guardias para que no te cobren de nuevo y después entrar, o cosas así. Entonces, claro, en el interior no, pero sí que haya más espacio, en el fondo que el museo contemple que tenga diversos espacios para las distintas necesidades. Eso mismo del baño, por ejemplo. Contemplar que de repente puede ir una mamá con un hijo que necesita mudarlo, tener mudadores, por ejemplo, que yo he visto muchos museos que no tienen mudador en el baño, incluso mudadores grandes para que también puedan ocupar los adultos, porque a veces hay personas que necesitan que le cambien los pañales o cambiarse ropa, y eso también es una realidad y son cosas que uno nunca ve en los museos. Entonces hay que contemplarlo también desde este punto de vista más sí, en mucho sentido al final. No, sí, tienes razón. Es linda la tarea del museo, A mí me encantan, me encantan. Yo ahora he hecho mucho de menos eso, ir a verlo, y que a veces, ¿sabes lo que pasa? Que uno echa de menos también verlo en forma así como ahí está, en presencial. Uno echa de menos un poquito. El otro museo que también, bueno, que es privado, el Precolombino, es precioso, es un poco oscuro, ¿es por la temperatura de los artefactos, por eso es tan oscurito, o no? No, es más como la atmósfera, que es como el sello que tiene cada espacio, pero por ejemplo cuando uno va a Chile, antes de Chile abajo, como que uno le impacta eso que esté tan oscuro y ver los objetos solamente iluminados. Eso tiene que ver con lo que dices tú, es como la experiencia. Es difícil
tratar desde lo virtual también reemplazar eso que se siente en el espacio. Mira, tuve la suerte también de conocer el museo que está en el Museo de Historia Natural, el del Cauciño, me encantó. Y está a nivel, mira, tuve también la oportunidad de conocer el Museo de el MoMA en Nueva York, eh, el Museo de Historia, no, el Museo Metropolitano. Y, y lo comparé con el Museo Cauciño y lo encontré fenomenal, porque tú entras y el norte hacía calor, el pasillo estaba bien temperado y a medida que uno recorría iba cambiando la temperatura. Eso me encantó. Entonces, han trabajado muy bien aquí. Algunos museos lo han hecho excelente, excelente. Me encanta ese museo también, con la famosa ballena del Cauciño. Sí, el de Quinta Normal. Quinta Normal, eso. Sí. Es precioso. Sí, hay varios museos que en el último tiempo han mejorado bastante lo que es la infraestructura, sí, para que también la experiencia, la comodidad también vaya mejorando. Sí. Y a esto hay que ir agregándole un poco esta mirada inclusiva, que haya más elementos, por ejemplo, los contenidos, que estén a la altura adecuada para que pueda ser visto desde un niño hasta un adulto, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, una persona que también es usuaria de silla de ruedas o de baja estatura también. Sí. Los colores, el uso de los colores, el tamaño de las letras. A veces son mucho texto con letras muy pequeñitas. Entonces, son cosas que a veces se obvian. Disculpa, en ese sentido, por ejemplo, ustedes, me acuerdo que en el Museo Colonial hicieron una hoja en braille, pero me decían que cada hoja le salía 70 pesos por hoja. Es cara para lo que tienen que entregar, etcétera. ¿Cómo en la parte financiera, quién lo apoya? Ahí, por ejemplo, es más complicado. Yo creo que muchas de las limitaciones que tienen los museos y espacios culturales en general es siempre la falta de recursos, porque muchos de los proyectos que se hacen e incluso los cambios de exposiciones pasan por tener recursos y por postular a proyectos, y si no salen, no pueden cambiar o mandar a hacer cosas. Pero lo bueno es que también ahora también los museos de a poco han estado postulando a proyectos con inclusión. Qué bueno. Entonces también esos dineros se están destinando a tareas como esas, que son necesarias, pero particularmente es muy difícil hacerlo, por lo mismo, por los costos, que siempre son pocos en los museos. Entonces se están apoyando mucho ahora en los proyectos, como el Fondar, por ejemplo. Y lo bueno es que también desde el Fondar están valorando este tipo de proyectos. Entonces es bueno que se empiecen a animar también estos espacios a atreverse a hacer proyectos así. Mira, hace tiempo yo me acuerdo que fui, ahora me acordé, al Palacio Cauciño. ¿Ah? Ahí me equivoqué con el otro, con el Quinta Normal. El Quinta Normal me encanta. He ido pocas veces, pero me encanta. Pero el Palacio Cauciño, una cosa que observé, mira, yo ando en silla de ruedas. Ando en un scooter, tú me viste, pero al Palacio Cauciño entré en una silla manual y me fijé en el piso, que era alfombrado. Eso puede perjudicar un poco el hecho de que personas que vayan en silla de ruedas echen a perder el espacio, ¿o no? Así hablando un poco como de la discriminación. Sí, ellos incluso te ponen unas bolsitas especiales en los zapatos para no dañar. Sí. Y ahí está un poco ese problema no resuelto entre cambiar el edificio, cambiar algunas cosas versus que realmente sea accesible, porque en la alfombra no solamente es que se pueda dañar la alfombra, sino que, por ejemplo, si la alfombra tiene un doblez, bueno, la alfombra generalmente con cualquier movimiento se dobla, un adulto mayor se puede caer, tú
misma, por ejemplo, usando una silla de ruedas se puede trabar, etcétera, etcétera. Entonces, también por eso es bueno este tipo de programas como el tuyo que van creando conciencia y también ayudan a tomar nuevas medidas en estos espacios. Conciencia también de, si no se puede por esta ruta, tengamos una ruta entonces donde, por ejemplo, a un adulto mayor, una persona con alguna, por ejemplo, muleta, una persona embarazada, etcétera, no va a tener ninguna dificultad, porque la accesibilidad pasa por la autonomía que uno tiene, sí. la facilidad de moverse en el espacio. Perdona, mira, la entrada que yo siempre discuto, y te lo voy a decir, la entrada al museo histórico tiene un pequeño peldaño, ¿ah? Tiene un pequeño peldaño. Siempre les digo a los guardias, y hasta lo anoté en el libro, hagan una rampita, y no me han hecho caso. He ido como antes de la pandemia igual, ¿eh? Ahí no hay rampa. Igual me ayudan, pero la accesibilidad se trata de que uno esté cómoda, segura y que sea independiente, ¿eh? Entonces hay una rampa, y siempre he discutido, y no lo discuto por mí, sino por muchas personas que van a ir, tanto turistas como locales, los chilenos, etcétera, y existe ese peldaño, así ahora aprovecho de contártelo, ¿eh? Pero yo te felicito por la idea, por el esfuerzo, por tu dedicación, porque me doy cuenta que eres súper dedicada, y eso es lindo, ¿eh? Esto es temporal, esto es como, ojalá que la gente se convenza lo difícil y lo grato que es poder ser solidario, porque tu trabajo, a pesar de que tú eres especialista en lo que haces, también es un trabajo solidario. Así lo veo yo, ¿me entiendes? Para esta generación y para las que vienen. Aquí me están diciendo que nos tenemos que despedir. No, todavía no, José, no. ¿No? ¿Todavía no? Todavía no. Les quiero contar que hay saluditos en la transmisión de Facebook. Está con nosotras Judy Martínez, que les manda saluditos a ambas y nos cuenta que es muy importante el tema, no solo para las personas con discapacidad, sino también para todos en general, porque nos ayuda a comprender aún más estos temas. Felicita a la José y obviamente a la Katy, que es muy importante la inclusividad todo el año. Además comenta que los museos deben ser más amigables, al menos con asientos, sobre todo para los adultos mayores. Muchas gracias, Judy. Eres una persona muy amable. No te conozco, pero te agradezco tu comentario. Sí, muchas gracias. Y la idea, como le decía José, es que todos vamos creando conciencia desde nuestro espacio, desde lo que hacemos en el día a día, y vamos creando conciencia de la necesidad de todas estas cosas, porque se ha hablado mucho de accesibilidad, inclusión, y muchos trabajos lo hemos visto en empresas, por ejemplo, en empresas que se han ido preocupando, pero en el área cultural estamos súper al debe. Y la idea no es estar siempre dependiendo de otros para tener por ejemplo, para conocer un lugar. Y como te decía, no solamente de lo físico, del espacio, sino que desde la atención, desde la conciencia de los trabajadores, desde la empatía, de entender estos temas realmente, no, por ejemplo, que se haga, por ejemplo, muchas veces se hacen ciertas actividades por un cierto tiempo, por un cierto hito, y después se olvidan. Entonces, la idea no es que pase eso, sino que sea algo constante, que se trabaje en el tiempo. Algo permanente. Sí, no, sí es verdad. No, y yo he dicho en otras oportunidades, un pequeño peldaño, una pequeña dificultad, para otras personas es una pequeña dificultad, pero en este caso, bueno, para mí, por ejemplo, un pequeño peldaño es un gran problema. Es un súper problema. Eso me pasó. Yo sé que uno puede entrar al Precolombino fácilmente, pero entré por un lugar que necesitaba ayuda y me compliqué. Igual me ayudaron, ¿eh? Igual yo te digo, así aprovecho de decirte que en otros lugares del mundo a mí me dicen, por ejemplo, no se preocupe, la podemos ayudar, pero esa no es la idea. Es la idea de que uno se sienta totalmente independiente, en este caso
en ir a lugares tan hermosos como los museos, porque los museos que hace poco estuvieron ustedes como de fiesta el 18 de mayo, el Día Internacional del Museo, los museos es cultura, es historia, es para que no volvamos a repetir algunas cosas. Los museos es un libro abierto, donde constantemente hay muchos cambios y estos cambios son para el bien del ser humano en general. Eso es importante. Te agradezco, Katy, te pasaste. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Este es tu espacio, cuando quieras cualquier cosa, aquí estamos, Katy. Muchísimas gracias, Katita. Bechito, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cualquier cosa que necesiten voy a estar, y aprovecho de las personas que nos estén mirando, si pueden visitar o de repente quieren hacer un proyecto para un museo, un espacio cultural, pueden escribirnos a Museografía Inclusiva, al correo comunicaciones@museografiainclusiva.cl, y en Instagram, Facebook también nos pueden buscar como Musi. Así que muchas gracias por la invitación, por el tema y por siempre estar tratando temas tan interesantes, José. Linda, gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias. Gracias a la Casa Bercana, a Anita, a Katy Zamorano, la historiadora. También a todos, muchas gracias. A la CONAF que nos apoya, que nos patrocina. Y estamos acá para escucharlos y para hablar de los temas de la ruta accesible. Chao, cuídense, felicidades, chao a todos. Chao.